y como presidente de la Comisión de Diversidad, Jaime López Vela, les doy la bienvenida. Estamos aquí esta mañana para denunciar, reprobar y señalar los actos discriminatorios, los actos de LGBTIQ-fobias que se están generando, no solo desde Estados Unidos a partir de las declaraciones del presidente Donald Trump, a partir de su investidura como el presidente número 47 de los Estados Unidos de Norteamérica, sino también los que se están produciendo en el otro polo, en la América del Sur, por el también presidente Javier Milei. Todos estos actos ponen en riesgo la vida de millones de personas. Todos estos actos atentan contra la dignidad, contra la vida, contra la igualdad y la no discriminación de la población de mujeres y hombres, lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersex y personas no binarias, la comunidad LGBTIQ+, de Estados Unidos, de Argentina, pero también del mundo entero. ¿Y por qué del mundo entero? Porque estas acciones que ha emprendido el presidente Trump, por un lado, revierten los avances que existían en los Estados Unidos para que las personas de la diversidad sexual y de género puedan vivir en condiciones de igualdad y no discriminación. Son políticas públicas que se han revertido, son decretos que ya estaban en vigor. Hay un decreto de 1964 de la Suprema Corte en los Estados Unidos que protegía a las personas LGBTIQ+ de los actos de discriminación en los centros de trabajo. Y sin embargo, todas estas acciones han sido derogadas. Pero lo grave, además de esta situación, es que todo esto es a partir de visiones unipersonales. Ellos, en ambos casos, como presidentes, interponen su propia visión, una visión retrógrada, una visión sesgada, una visión discriminatoria que no es digna de un gobernante, porque pretenden gobernar desde su visión, olvidando con ello y sepultando con ello la lucha de millones de personas y que por años han salido, quienes por años han salido a las calles para exigir ser escuchados, quienes han alzado la voz para ser incluidos, quienes hemos padecido además los crímenes de odio solo por nuestra identidad sexual, quienes enfrentamos además una pandemia en el mundo que sigue vigente, que es la pandemia del VIH-Sida. Y todo esto queda a partir de las acciones que están emprendiendo estos dos presidentes, el presidente Trump y el presidente Milei, sepultados, poniendo, insisto yo, en riesgo la vida de las personas. Por eso estamos esta mañana aquí, alzando la voz desde esta legislatura y enviando un mensaje de solidaridad a nuestras comunidades LGBTIQ+, de América del Norte, de Argentina, pero también del mundo entero. Porque el mensaje del presidente Trump hacia el mundo entero es justamente brutal en torno hacia nuestras comunidades. Quiero agradecer a ustedes su presencia, agradecer a quienes nos acompañan esta mañana aquí en el Presidium, y voy a darle la palabra primero a la diputada Damaris, María Damaris, que es parte de la Comisión de Diversidad de esta legislatura. Muchas gracias, diputada. Gracias. Muy buenos días a todos, a todas y a todes. Hoy nos encontramos en un contexto internacional donde los discursos de odio y la intolerancia del presidente Donald Trump
siguen amenazando los derechos fundamentales de millones de personas. Las recientes declaraciones del expresidente Donald Trump, ahora presidente, cargadas de homofobia y discriminación, no solo representan un retroceso en la lucha por igualdad, por derechos humanos, por inclusión y de paz, sino que también ponen en riesgo la seguridad y dignidad de nuestras comunidades. Desde México, como nación soberana y comprometida con los derechos humanos, alzamos la voz en contra de cualquier forma de discriminación y opresión. No podemos permitir que el miedo y la intolerancia definan el futuro de nuestras sociedades. Nuestra lucha es clara: garantizar que cada persona, sin importar su identidad o expresión de género, pueda vivir en paz, pueda vivir con libertad, pueda vivir con dignidad y sin temor a ser violentada o deportada o asesinada por sus preferencias o por su género o por sus identidades. Como representante y como diputada migrante, binacional de la comunidad y defensora de los derechos humanos, reitero mi compromiso no solamente a nuestro presidente Jaime López Vela, sino también a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum y a nuestra comunidad y a toda la población LGBTQ+, de seguir trabajando incansablemente desde el Congreso para fortalecer políticas públicas y mecanismos de protección para quienes más lo necesiten. No están solos, no estamos solos ni solas en esta causa. Somos miles de personas unidas por la convicción de que un mundo más justo es posible y seguiremos avanzando, compañeros, con mucha determinación, porque la igualdad y la dignidad no son negociables. Es muy importante que todos y cada uno de ustedes alcemos la voz por todos los hermanos migrantes. Aquí tenemos a nuestra presidenta del Consejo Nacional Migrante, Rocío, levanta la mano. Ella viene de San Francisco, California, donde tenemos una gran comunidad, muy grande, de la comunidad LGBTQ+ migrante, y que ahora tristemente serán más vulnerables con estas declaraciones de Trump, o el trompo, como le dicen nuestros hermanos migrantes, ya que sí, de entrada nos discriminan por no tener papeles, o por nuestro color de piel, o porque estamos chaparritos o morenitos. Las personas de la comunidad LGBTQ+ son aún más vulnerables y más propensas a sufrir todo tipo de exclusión y de violencia. Otra vez, no están solos, hermanos migrantes, compañeros, no solamente aquí, pero también en el exterior. Estamos aquí para protestar, para luchar y para hacer leyes en beneficio de todos, sin que nadie sea excluido. Muchísimas gracias. Gracias, diputada Damaris. Estas acciones del presidente Trump y del presidente Milei además atentan contra otra parte de la población también en situación de vulnerabilidad, como son las personas migrantes, quienes además, frente a esta situación de deportación, para quienes viven con VIH, será una situación que pondrá en mayor riesgo su vida, su salud, y por eso es que alzamos la voz. Quiero también darles la bienvenida a Raquel Becerra, que nos acompaña, a Noel González, a Gabriel Sierra, a Alejandro Sandoval y a Brian Muñoz, e invitar a Raquel Becerra para que nos dé unas palabras. Muchas gracias. Muy buenos días, soy Raquel Becerra. Como mujer transgénero, lo que está pasando actualmente, tanto con el presidente Trump en Estados Unidos como con el presidente Milei en Argentina, obviamente repercute a nivel mundial. Así lo hemos podido ver
con las manifestaciones estos últimos días, no solo en Argentina, sino en otras partes del mundo, sobre las declaraciones del presidente Milei, equiparando a las personas transexuales con depredadores sexuales y sobre todo comparándonos con personas que abusan de menores. Habría que recordarle al señor Milei que el 98% de los abusos sexuales a menores son cometidos por personas heterosexuales y mayormente dentro de la familia. Además de esto, el presidente Trump ha firmado desde su primer día como presidente varios decretos, entre ellos donde se niega el poder llegar perdón, es que lo traía escrito, pero no me lo he podido leer. El poder llegar a las hormonas para las personas transexuales. También acaba de firmar un decreto donde a las mujeres trans se les llevará a cárceles de hombres. Creo que sin pensar en lo que esto conlleva, las mujeres transexuales somos, por decirlo de alguna manera, carne de cañón en una cárcel, y el poder tenerlas en una cárcel masculina, esto implicaría que fueran vendidas como carne a otros presos, con lo cual pondrían en riesgo su vida y su salud, por supuesto. También ha declarado que solo habrá dos sexos, el masculino y el femenino. Esto quiere decir que si, por ejemplo, yo tuviese un pasaporte americano donde pusiera que mi sexo es femenino, pero mañana tuviese que renovar mi documentación, aún así mi documentación nueva pondría sexo masculino. Además, también todas esas personas que estuvieran en trámites de cambiar su sexo registral en sus documentos, pues quedaría totalmente anulado, con todo lo que esto conlleva. Yo, para terminar, solamente querría decirle a estos presidentes, tanto Donald Trump como Milei, existen dos sexos, son fascista y antifascista. Y agradecer a México y a la presidenta, también al presidente Jaime López Vela, por el esfuerzo que están haciendo desde que el expresidente AMLO estuvo en el poder, por dar una seguridad, por dar una dignidad a las personas LGBTIQ+. Muchas gracias. Muchas gracias, Raquel, por estas palabras sentidas. En efecto, las conductas del presidente Trump y del presidente Milei no son propias de mandatarios que están obligados a velar por sus ciudadanos, por la totalidad de sus ciudadanos. El señalarnos como pedófilos es un atentado grave a nuestra dignidad. Por supuesto que nunca hemos estado en favor de quien violenta a un menor, pero esos casos deben atenderse y deben, por supuesto, sancionarse. Lo que ellos no tienen derecho es atentar contra la dignidad de nuestras personas, contra la dignidad de nuestras identidades sexuales. Y quiero aprovechar para darle la palabra a Johan Fernández, también otro activista, que tiene que ver con el movimiento por la igualdad y la no discriminación en México. Hola, muy buenas tardes a todas, todos y todes. Estamos aquí para alzar la voz y para decirle a Donald Trump, a Javier Milei, que no vamos a permitir que se institucionalice el odio, porque no hay nada más ilegítimo que funcionar, que gobernar, que representar a partir del odio. Estamos viendo que desde Estados Unidos se está bajando una corriente ideológica fascista que está en contra del progreso de los derechos humanos. Donald Trump no es para nada una coincidencia que tenga en su gabinete además a representantes como Elon Musk, que en la toma de protesta, ¿qué tipo de señal y qué tipo de saludo hizo? Me remota a esos años en donde a las personas homosexuales de la diversidad sexual se nos tachaba con un triángulo color rosa en un uniforme que nos encaminaba directo a campos de concentración. No es para nada coincidencia decir que el movimiento de Donald Trump
con el movimiento de Javier Milei son la misma cosa que el movimiento nazi de hace muchos años. Y no lo vamos a permitir, porque el día de hoy, con la frente en alto, con la ley en la mano, pero sobre todo con los estudios científicos, sociales, culturales, le decimos a Javier Milei y a Donald Trump que con la jotería no. Tenemos muchos avances que gracias a la lucha de hermanas, hermanos y hermanes que con sangre han dado su vida para que hoy las jotas como yo, las lesbianas, las no binarias, las trans, podamos estar acá acompañadas además de representantes populares. Ya no tenemos la misma inocencia, la misma falta de información, la misma situación de hace muchos años. Hoy en día, le repito, a esas representaciones fascistas, antiderechos, que se dicen defensoras de la libertad, ¿por qué no defienden la libertad de las infancias que nos vivimos de la diversidad sexual? ¿Por qué vienen con este discurso de que con los niños no? Pero ¿por qué no dijeron eso cuando a mí me discriminaban en la escuela? Cuando yo tenía que irme a encerrar al baño por no saber qué sucedía, porque allá afuera todas las demás personas sabían que yo era una jota, menos yo. Yo solo sabía que había algo diferente en mí que me daba mucho miedo de que le dijeran a mi mamá. Una pregunta muy importante que me acuerdo entonces era de que, oye Johan, ¿te puedo preguntar algo? Y yo ya sabía que me iban a preguntar y yo evadía. Mi infancia se vio permeada porque yo, en vez de estar preocupada por jugar, por conocer, por experimentar, estaba preocupada porque no se me descubrieran lo jota, ¿no? Entonces, ¿por qué a las infancias diversas no las protegen? ¿Por qué segmentan y por qué clasifican? Entonces, reitero, con la ley en la mano, con la progresividad y con la frente en alto le decimos que no vamos a permitir un retroceso a la progresividad de los derechos humanos. Y a la población de la diversidad sexual en Estados Unidos y en Argentina les decimos que desde México estamos solidarios ante ustedes. Que en México, déjenme presumirles además, que muchas veces allá afuera se presume el sueño americano. Yo aquí les vengo a presumir el sueño mexicano de arcoíris, porque México es un faro de esperanza para la diversidad sexual a nivel mundial. Y esto es gracias a la transformación que desde México se ha dado. México es la cuna de la transformación de la diversidad sexual y desde los gobiernos de acá les vamos a abrazar a todas las hermanas, hermanos y hermanes que se vean afectados por estas políticas fascistas, porque hay que decirlo con todas sus palabras. Es fascismo puro e ideología nazi la que se viene presentando. No lo vamos a permitir y desde México vamos a seguir dando la lucha. Muchas gracias. Gracias, Johan. En efecto, frente a las políticas discriminatorias del presidente Trump y del presidente Milei, bajo la conducción de la política nacional de la presidenta Claudia Sheinbaum, seguimos luchando por nuestros derechos de igualdad y no discriminación. Apenas hace unos días, desde la Comisión de Salud, se aprobó aquí en Cámara de Diputados por primera vez el reconocimiento de las técnicas de reproducción asistida en las que nuestras familias están incluidas, porque este es uno de los tantos derechos que seguimos reclamando, en este caso para poder ampliar nuestra familia. Pero también hay que decir que bajo el gobierno de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, hemos impulsado la agenda de la diversidad desde la Comisión de la Diversidad y que estamos trabajando con las organizaciones a nivel nacional, que estamos abriendo el espacio de la Cámara de Diputados para escuchar la voz de nuestra comunidad en el país, y desde aquí les enviamos un saludo fraterno a quienes se han manifestado en Argentina, a quienes lo han hecho en el mundo entero, a quienes viven hoy en día estas políticas de exclusión de Estado, como lo están haciendo el presidente Milei y el presidente Trump. Le voy a dar la palabra a Alejandro Sandoval, que nos acompaña también esta mañana, el presidente de la Agenda LGBT. Buenos días a todas, todos y todes. En carácter de sociedad civil, hago un llamado a unirnos como país, como la población LGBT que somos, IQ+. Los embates de Donald Trump y del presidente de Argentina traen consecuencias: a fomentar el odio,
a fomentar que los grupos de ultraderecha se fortalezcan. Y no obstante, ver que nuestras poblaciones, que somos vulnerables, nos está también quitando el derecho a la salud Donald Trump con el tema de VIH. Yo vivo con VIH desde hace 30 años. ¿Y qué va a suceder cuando dijo nada de apoyo al tema de VIH y a todas las poblaciones prioritarias? Quiero decirle a Donald Trump que su periodo es de 4 años. Y desde Agenda LGBT damos el respaldo total y absoluto a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Porque esa sí es una presidenta que ve por los derechos de todas, todos y todes. Y decirles que México no está solo y la población LGBT no está sola. Hay sociedad civil organizada. Y gracias a que hay un diputado, Jaime López Vela, que está pensando de nuevo en nosotros y nosotros, en formar una alianza, trabajar en conjunto, hablar con el Poder Legislativo y hablar con nuestro Poder Ejecutivo para fortalecer los lazos de hermandad dentro de este país, es importante. No nada más es la migración heterosexual que existe, también la migración LGBT de Sudamérica, de Centroamérica, que llega a México y que trata de pasar al sueño americano. El sueño americano también está en México, como dice mi compañero Johan. México también es próspero y estamos de pie. Y hoy más que nunca lo digo, no más discursos de odio por los presidentes que están fuera de nuestro país. Yo no le doy la bienvenida a ninguno de esos presidentes a mi país. ¿Por qué? Porque no son personas gratas cuando atacan la vulnerabilidad de las poblaciones. Gracias. Hay además una acción más que hay que señalar, porque mientras que el presidente Bukele de El Salvador ofrece sus espacios, estas cárceles enormes que creó para recibir ahora a personas que serán expulsadas de Estados Unidos, en México lo que les decimos a los migrantes, a nuestros connacionales, es que estamos listos para recibirlos, es que estamos listos impulsando las políticas públicas para que en caso de ser deportados puedan ser recibidos con toda la dignidad y atender todas las necesidades que tienen. Así que finalmente vamos a seguir impulsando la agenda por la igualdad y la no discriminación. Vamos a seguir alzando la voz, indignados por estos atentados en contra de las comunidades LGBTIQ+, de América del Norte, de Argentina y del mundo entero. Y desde la Comisión de Diversidad estaremos siempre atentos, alertas y seremos escuchas y voz de quienes vivan la discriminación y las LGBTIQ-fobias. Muchas gracias. No sé si tengamos preguntas. No hay preguntas.